Hola, les damos la bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el Diario Oficial de Uruguay. Tenemos la edición del jueves 6 de noviembre de 2025, el número 31.790. Vamos a revisar extractos, el índice, algunos documentos oficiales importantes y también la sección de avisos, que es enorme. Todo publicado por Impo, claro. La idea es simple, ver qué información clave se publicó ese día. Y hay de todo, ¿eh? Desde un decreto ambiental que parece grande, hasta el día a día de organismos como ACE y, los avisos legales que nos tocan a todos, ciudadanos, empresas. Vamos a analizar esto un poco. Exacto. Pensá que el diario oficial es como el sello final, ¿no? Ahí es donde las decisiones del gobierno y también algunos trámites privados se hacen oficiales, legales. Lo que vemos hoy es una foto, digamos, de cómo funciona esa maquinaria legal y administrativa en Uruguay. Bueno, arranquemos con algo que parece tener bastante peso, ¿no? En la sección documentos. El decreto 228025. El Poder Ejecutivo declara un montón de humedales como de importancia ambiental. ¿Suena? Suena fuerte. ¿Qué implica esto en la práctica? Sí, es una medida importante. Se basa, en varias normas, el Código de Aguas, la Ley General de Protección del Ambiente, y también en acuerdos internacionales que Uruguay firmó, como Ramsar, que es específico de humedales, y el de diversidad biológica. La idea de fondo es reconocer lo vitales que son estos lugares. ¿Vitales en qué sentido? ¿Por qué ahora esta declaración? Bueno, es que cumplen funciones esenciales, ¿viste? Son clave para la biodiversidad, claro, pero también para la calidad del agua. Nos ayudan con las inundaciones, las sequías, estabilizan las costas, reducen la erosión. Un montón de cosas que a veces, no se ven a simple vista, pero son fundamentales. Entiendo. ¿Y cuáles son estos humedales? ¿Son muchos? El decreto nombra 37 humedales específicos. No son todos, ojo. Son los que el Inventario Nacional de Humedales clasificó como de importancia muy alta. Y están por todos lados, ¿eh? Cubren distintas cuencas, tenés desde lagunas costeras como la del Sauce, la del Cisne, José Ignacio, hasta los bañados del este, zonas del río Santa Lucía, a tramos del río Negro, el Tacuarembó. O sea, abarca geográficamente bastante, no es algo chiquito. Ah, mira. O sea, no es algo simbólico nomás. ¿Y qué pasa en esos lugares ahora? ¿La consecuencia directa cuál es? La consecuencia más directa es una prohibición. No se pueden desecar ni drenar. Y tampoco hacer obras análogas. Eso incluye rellenar, hacer canales, caminos, cualquier obra que cambie cómo corre el agua o afecte la vegetación natural. Esto aplica en los padrones específicos que después va a definir bien el Ministerio de Ambiente. Entiendo. Pero hay excepciones. Siempre suele haber alguna letra chica, ¿no? Sí, hay un importante. La producción de arroz se permite, pero con condiciones. La principal es que no implique secar o drenar el humedal de forma permanente, y tiene que cumplir requisitos que van a poner juntos el Ministerio de Ambiente y el de Ganadería. Es un intento, digamos, de balancear las cosas. Claro, protección y producción. Exacto. Además, se crea un registro oficial de estos humedales. Lo va a manejar la Dirección de Biodiversidad, la DINAVIS, y va a ser público en el Observatorio Ambiental Nacional. Y ojo, para los humedales que no están en esta lista de 37, igual hay controles. Si querés secar o drenar más de 50 hectáreas, necesitas sí o sí una autorización ambiental previa. Y para otras obras más chicas que puedan afectarlos, tenés que pedirle una opinión técnica a DINAVIS antes. O sea, se ajustan los controles en general. Se ajustan, sí, y por supuesto hay sanciones si no cumplís. El Ministerio de Ambiente puede poner multas, van en unidades reajustables, las UR, y pueden ser bastante saladas, ¿eh? Especialmente si haces algo grave como secar un humedal o construir un dique sin permiso. Pueden llegar hasta 100.000 UR. A ver si entiendo el cuadro completo. Esto es más que una ley ambiental, no. Es como una decisión fuerte del Estado que cambia las reglas de juego sobre el uso de la tierra en muchas zonas. Y me imagino que puede chocar con intereses económicos, ¿o no? Y además pone a prueba al Ministerio de Ambiente para que controle que esto se cumpla de verdad. Totalmente. Es un cambio de reglas importante. Y como siempre, la clave va a estar en cómo se implementa esto en la práctica, ¿viste? Cómo se delimitan bien esos terrenos, cómo se fiscaliza y cómo se maneja ese equilibrio con actividades como el arroz que mencionamos. Sin duda es una medida de gran alcance. Vamos a ver qué pasa en los próximos años.
Bien, dejemos los humedales por un momento y vayamos a otro gigante del Estado. ACE, la Administración de los Servicios de Salud. El diario oficial también nos deja ver el día a día de estas instituciones. Vemos un montón de resoluciones de ACE, firmadas por el directorio. ¿Qué nos cuenta todo este papeleo administrativo? Nos cuenta bastante sobre lo complejo que es manejar la salud pública, ¿eh? Mira, tenés decisiones de todo tipo. Por un lado, gestión de personal, lo típico. Pases en comisión, que es cuando un funcionario va a trabajar a otro lado temporalmente, como uno que mandan a hacer rol algo. Se deniega otro pase, se revoca una designación porque parece que no cumplía los requisitos, se incorpora gente al presupuesto de forma definitiva, lo normal en una organización grande. Claro, movimiento de gente. Y temas de plata, de compras, también. Mucho de eso. Se autorizan gastos para comprar medicamentos, por ejemplo. Se cancela una licitación de limpieza en Salto porque, cambiaron las condiciones, parece. Y se reciben informes de auditoría. Esto es interesante. Miran cómo funcionan algunos centros de salud, cómo se manejan contratos con mutualistas privadas como Casmú o el Círculo Católico. Y también el estado de las cuentas de las comisiones de apoyo, que son esos grupos que ayudan a gestionar la plata en los hospitales, ¿viste? Sí, sí. Y veo también bastantes cosas relacionadas con problemas internos, ¿no? Temas disciplinarios. Sí, eso llama la atención, la verdad. Hay sanciones a funcionarios por distintas cosas. Suspensiones por violencia, por ejemplo, otra por superponer guardias, que es un tema recurrente a veces. Hay una destitución directa por ineptitud. Incluso se inicia un sumario por una denuncia bastante grave, de violencia sexual contra un médico. Y al mismo tiempo, se cierran otros sumarios, algunos por errores administrativos en el control de faltas, otros porque no había pruebas suficientes. Y junto con eso, muchas apelaciones, ¿no? Recursos que presenta la gente. Exacto. Se tratan varios recursos administrativos. Son funcionarios o gente que se presentó a concursos que no están de acuerdo con alguna decisión de ACE. Apelan sanciones, resultados de concursos. Lo normal es que el directorio de ACE mantenga su decisión original. Y les dice, si no estás de acuerdo, puedes seguir apelando ante el Poder Ejecutivo, que es la instancia superior. Viendo todo esto junto, la gestión de personal, las compras, las auditorías, los sumarios, las apelaciones, me pregunto, ¿esta cantidad de acciones disciplinarias y recursos en un solo día es lo esperable o te parece que puede ser señal de algo más? Digo, más allá de que ACES es enorme y compleja, ¿indica quizás problemas más de fondo en cómo se maneja internamente? Es una buena pregunta, la verdad. A ver, cada caso es un mundo, ¿no? Pero si miras el volumen acumulado en un solo día, podría sugerir sí que hay tensiones. Quizás en la gestión de recursos humanos o que los mecanismos internos para resolver conflictos o para controlar están, muy activos. O tal vez hasta sobrecargados. Refleja sin duda los desafíos de siempre. La rendición de cuentas, la eficiencia, en una institución pública tan grande. Cada resolución es una piecita, pero juntas te muestran un cuadro bastante complejo de la administración de la salud. Bueno, si ACE nos muestra la maquinaria del Estado por dentro, cambiemos ahora a algo que nos pega más directo en la calle y a veces en el bolsillo. Las multas de tránsito. El diario está lleno, pero lleno, de notificaciones de multas. De Montevideo, de La Valleja, de Maldonado. Sí, efectivamente. Son avisos de las intendencias. El objetivo es claro, notificarle al dueño de un auto o una moto que tiene una infracción pendiente. Esto se hace sobre todo cuando no pudieron notificarlo en persona o por correo. Les dan un plazo, usualmente son 10 días hábiles desde que sale publicado esto, para que presenten sus descargos, ¿viste? O sea, para que se defiendan si creen que la multa no corresponde. Es como el último aviso formal antes de que quede firme. ¿Y qué tipo de multas vemos? ¿Son muchas? Mira, el volumen es grande. Hay cientos y cientos de matrículas listadas, solo en esta edición del diario. Y las infracciones. De todo un poco, especialmente en el listado de Montevideo, que es el más largo. Lo clásico. Exceso de velocidad, no, en distintos niveles. Y ojo, que eso, además de la multa, te suma puntos en la libreta. Cuanto más te pasas de velocidad, más puntos perdés. Pero también hay por cruzar con luz roja, por estacionar mal o sin pagar el ticket, por usar la vereda para estacionar, por andar en moto sin casco, por no tener la matrícula o tenerla rota, por manejar sin libreta o con la libreta suspendida, esa es grave, son 15 puntos.
Tener las cubiertas lisas, no respetar un cartel de pare, no hacerle caso a un inspector de tránsito, no mostrar los documentos cuando te los piden, no tener espejos. La lista sigue y sigue. Es como un catálogo completo de lo que no hay que hacer al volante, ¿no? Tal cual. Más allá de la multa puntual para cada persona, este flujo constante de notificaciones en el diario oficial, ¿qué te dice a vos? Bueno, por un lado, te muestra el esfuerzo que hacen las intendencias para controlar el tránsito y que se cumplan las normas. Es un trabajo constante. Por otro lado, confirma que el diario oficial sigue siendo una herramienta legal fundamental para el Estado. Cuando necesitan estar seguros de que alguien fue notificado formalmente, recurren a esto. Y la variedad de infracciones es un recordatorio permanente de todas las reglas que tenemos que seguir al movernos. Y las consecuencias, que no son solo la plata de la multa, sino también la seguridad de todos y hasta poder seguir manejando o no. Es como la tensión diaria entre las normas y cómo nos comportamos en la calle, pero puesta en papel oficial. Entendido. Pasemos ahora a la sección de avisos. Es enorme. Ocupa páginas y páginas. Parece como, no sé, asomarse a un universo paralelo de trámites legales y movidas de empresas. A ver, ¿qué podemos destacar de todo ese mosaico? Es que es realmente un espejo de la vida legal y económica, ¿viste? Una categoría que salta a la vista es la apertura de sucesiones. Hay listas larguísimas, juzgado por juzgado, con nombres de personas que fallecieron, como no sé, Guillermo Osorio Salorio, María Teresa Roig Frigola. Es el trámite formal para empezar a repartir la herencia. Y publicar el aviso tiene un costo, unos 7,370 pesos. Ajá. ¿Qué más? Después tenés un montón de emplazamientos judiciales, o sea, la justicia llamando a gente para que se presente en juicios. Hay de todo: divorcios, reclamos por la tenencia de los hijos, pensiones alimenticias. Vemos nombres como Jenny Riaño Mutis, Alberto Silva Alves, Lucas Pereira. Les dan 90 días para aparecer. Si no aparecen, les nombran un abogado de oficio, un defensor público. Y por eso, varios de estos avisos no tienen costo, porque los tramita la Defensoría o los consultorios jurídicos de las facultades. Claro, trámites súper personales que igual tienen que hacerse públicos por ley. ¿Algo más de ese estilo? Sí, también ves avisos de disolución de sociedad conyugal, parejas que se están separando legalmente, como Verónica Agorlero y José Astigarraga. Este trámite es más caro, unos 12,500 pesos el aviso. Y se da un plazo por si hay acreedores interesados. Y otra categoría que siempre aparece y es curiosa es la prescripción adquisitiva. Son casos de gente que pide quedarse legalmente con una propiedad, una casa o un terreno, porque la estuvo ocupando por mucho tiempo, abiertamente, como si fuera el dueño. Se dan todos los detalles del inmueble, quién lo pide. Rosa Moncillo en Montevideo, Álvaro Badone en Santa Lucía. Y se da un plazo de 90 días por si aparece el dueño original o alguien con mejor derecho a oponerse. Es increíble la variedad de situaciones que conviven ahí. ¿Y del lado de las empresas, qué se ve? Muchísima actividad también. Primero, las convocatorias. Llamados a reuniones de socios o accionistas de todo tipo de empresas. Desde empresas grandes que todos conocemos como Salus o Turil, hasta mutualistas como Camdel, cooperativas como la Asociación Cooperativa Electoral, centros comerciales y un montón de sociedades anónimas y sindicatos de acciones. ¿Para qué se juntan? Bueno, para aprobar balances, elegir directores, a veces para reformar los estatutos de la empresa. Lo normal de la vida empresarial, digamos. Claro. También están los edictos matrimoniales, que es más bien un trámite social, pero que la ley exige publicar. Se anuncia que 2 personas se van a casar, como Ana Pérez López y José Esnal Olmos. Tiene un costo chico, unos 600 pesos. Y después, una cantidad enorme de actos societarios de todo tipo. Se crean sociedades nuevas, sobre todo SRL, como una llamada Infrasoft. Se modifican contratos de sociedades que ya existen, como Ferbig Limitada. Se venden partes de empresas, cuotas sociales, como en Transportadora Lecar. Se cambia el objeto social, o sea, ¿a qué se va a dedicar la empresa? Se aumenta o se reduce el capital. Hay ejemplos como Reformas Abasur, Esquilón. Algunas empresas se transforman, cambian de tipo legal, como Tenu y S.A. Otras se dividen, como Veintecito y Varipor. Y llama la atención la cantidad de sociedades anónimas nuevas que se crean. Clancy, Nereli, Borwells, con objetos sociales súper amplios, ¿viste? Que podrían dedicarse a casi cualquier cosa legal. Qué mezcla, ¿no? Sí. E incluso hay avisos de venta de comercios enteros, como una farmacia.
La farmacia Achar. Ahí se avisa para que los acreedores del vendedor se presenten si les deben plata. Y para terminar, una bolsa de avisos varios, que incluye de todo un poco. El BPS buscando herederos o intimando a pagar deudas. La Intendencia de Montevideo con temas de números de puerta, construcciones que no están en regla, intimaciones por ocupar viviendas municipales, llamados a cargos en la universidad, en este caso para derecho agrario, y hasta la jefatura de policía publicando las conclusiones de algún sumario administrativo interno. Es realmente impresionante la variedad. Desde lo más íntimo como casarse o heredar, pasando por toda la vida de las empresas, hasta la acción del Estado controlando, regulando, buscando gente. Uno podría pensar que mucha de esta información es, bueno, muy específica, muy técnica, ¿no? ¿Quién lee todo esto? Sin duda. Y ese es un punto clave, ¿no? La publicación en el diario oficial le da toda la formalidad y la validez legal necesaria a estos actos. Es indispensable. Pero claro, ahí surge la pregunta. ¿Cuánta gente realmente lee o entiende esta avalancha diaria de información? Información que define derechos, obligaciones, negocios. La formalidad es necesaria, sí, pero la accesibilidad real para el ciudadano común, bueno, sigue siendo un desafío. Este mosaico legal y comercial es fundamental, pero quizá no tan transparente en la práctica como debería ser para todos. Bueno, para ir cerrando, miremos rápido quién está detrás de todo esto y cómo se financia. Sí, el responsable de publicar todo es la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, INPO. Mencionan ahí que tienen certificación de calidad ISO 9001, que bueno, es un dato relevante para un servicio tan importante. Y al final del diario está el detalle de las tarifas. Publicar un aviso cuesta plata, y el precio varía según que sea. Un edicto matrimonial es barato, disolver una sociedad conyugal es caro. Pero también hay muchas excepciones importantes. Los trámites que van por defensoría de oficio, como vimos en los emplazamientos, son gratis. Las demandas laborales también. Y, por supuesto, las leyes, los decretos, no se cobran. Eso te da una idea de quién paga por este servicio y quién tiene acceso gratuito, lo cual es clave para la igualdad ante la ley, ¿no? Bien, hagamos entonces un balance de esta inmersión en el diario oficial del 6 de noviembre de 2025. Vimos un decreto muy importante para proteger humedales, con consecuencias económicas y ambientales que seguro se van a sentir. Nos asomamos un poco a la complejidad de manejar ACE en el día a día, con todos sus desafíos internos. Vimos cómo sigue el control del tránsito, con esa lista interminable de infracciones, y exploramos ese mundo enorme y variado de los avisos legales y comerciales, que es como un reflejo de la vida misma, ¿no? De trámites, de negocios, de conflictos. Sí, queda claro que el diario oficial es mucho más que un simple boletín. Es un registro vital de cómo funciona el gobierno, la justicia, el sector privado. Su función principal es dar publicidad, y con eso, dar seguridad jurídica a un montón de actos que van formando la sociedad día a día. Aunque, como decíamos recién, bueno, la accesibilidad real de toda esta información para todo el mundo sigue siendo un tema pendiente, me parece. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que detrás de ese lenguaje a veces árido, de esas páginas densas, hay decisiones con impacto real en la vida de la gente. Hay conflictos que se están resolviendo o intentando resolver, hay negocios que nacen, que cambian, hay vidas que se modifican por un trámite. Es como la crónica oficial, pero a veces un poco críptica, de un país que se mueve. Exacto. Y quizás para dejar pensando, si conectamos esto con una mirada un poquito más amplia, y pensamos en la cantidad enorme de información oficial que pasa por este diario todos los santos días, ¿qué es lo que queda afuera? ¿Qué realidades sociales importantes? ¿Qué acuerdos que se hacen por fuera de lo formal? ¿Qué conflictos que no llegan a la justicia? No quedan registrados acá. ¿Cuáles son las historias relevantes que el diario oficial, por ser justamente tan formal, no nos puede contar? Esa es una excelente pregunta para seguir masticando. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.